Muchísimas gracias. Seguimos, estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras asociadas y además con transmisión inmediata y exclusiva el audio por Radio Miami Internacional. Ustedes saben que la situación en Argentina a consecuencia del asesinato bueno, se me escapó esa de asesinato, ¿no? Pero en realidad es lo que pienso. En realidad es lo que pienso. La presidenta, Cristina Kirchner, en principio dijo que era un suicidio, luego cambió su tesis y entraron en esta posibilidad de un asesinato. El asunto es que el fiscal, Alberto Nisman, en su momento tenía preparada una denuncia eh, contra Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo en el acto funcional de las investigaciones por el atentado contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, y las negociaciones que posteriormente se dieron con Irán. Las circunstancias evidentemente están generando muchas idas y vueltas. La Argentina está conmocionada por esta situación y amerita consultar a un especialista precisamente en estrategia militar. También él es especialista en organización, en temas de defensa y seguridad e inteligencia estratégica. Me estoy refiriendo al ex mayor del ejército argentino, Jorge Mones Ruiz. Jorge, buenas tardes. Agustín Ranguni te saluda desde TV Radio Miami. Un gusto saludarte. Buenas tardes, Agustín. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Un placer para nosotros, Jorge. Bueno, están viviendo un clima realmente muy confuso, muy complicado en la Argentina a consecuencia de esta situación del ex fiscal Nisman. Así es, Agustín. Estamos viviendo un escenario que no éramos pocos los que lo preveíamos meses y te diría hasta años atrás, ¿no es cierto? Estamos llegando a una situación que algunos cientistas políticos la califican como estado fallido. Es decir, cuando las mafias, organizaciones delictivas, se enseñorean o se apoderan del poder, valga la redundancia, político del país. Este magnicidio que hemos sufrido hace 2 semanas, en lo que yo pienso fue un asesinato, porque aún siendo un suicidio inducido, no deja de ser un asesinato, bueno, es producto de esta debacle y este agotamiento de las instituciones, altamente corrompidas, manejadas, controladas por un poder que no solamente en este aspecto político, sino en lo económico, en lo social, en lo cultural, etcétera, está demostrando, repito, un debilitamiento de la nación argentina como Estado soberano. Como bien has dicho al principio, lo que llama la atención en este episodio, aparte de la gravedad que por sí tiene, son las idas y venidas del gobierno. Vemos que se está embarrando la cancha, como decimos aquí, con versiones, pero lo más grave es que es el poder político desde su más alta autoridad, que es la Presidenta de la Nación, es la encargada de embarrarlo, vulnerando inclusive el artículo 109 de la Constitución, que expresa claramente que no pueden interferir en las investigaciones judiciales. Desde el momento que la Presidenta dice que fue un suicidio, luego se rectifica diciendo que fue un asesinato, posteriormente hace declaraciones diciendo que el fiscal viajó intempestivamente, luego se demuestra que no, a partir de un pasaje que se consigue, digamos, confirmar que ya lo tenía previsto el viaje de regreso a Argentina, por lo menos desde diciembre. Bueno, todo esto no hace más que enrarecer el ambiente, dando lugar a muchísimas opiniones, subjetividades, en un marco, diría, cuasi conspirativo. ¿Tú crees, entrando ya quizá en algunas especulaciones, ¿no? Pero vamos a plantearlo así abiertamente. Jorge, ¿tú crees que está involucrada la presidenta en todo este encubrimiento a esta situación trágica que generó funcionarios de Irán contra la AMIA? Bueno, la pregunta es clave, Agustín. De hecho, casualmente, no casualmente, sino técnicamente, la acusación del fiscal
donde inclusive en un borrador, salió esta semana, tenía previsto desde junio del año pasado pedir la detención, determina, y por eso era la denuncia que él establece, la vinculación y la protección del gobierno argentino al terrorismo islámico. Esto fue, digamos, el principio del problema, ¿no es cierto? Yo diría que el gobierno es responsable por acción o por omisión, sí. Porque a partir de la denuncia y todo lo que esto significó hasta el día que lo matan, no se le procuró la seguridad que merecía. Primero, el cariz de la denuncia, y segundo, el nivel, digamos, jerárquico de un fiscal federal de la nación con semejante denuncia. De ahí que le haya convenido y no la muerte es otro tema. Las versiones que se tejen, Agustín, para ir más puntual a tu pregunta, dejando en claro que creo que hay responsabilidad del gobierno por omisión, yo te diría que en un sentido podemos decir que este episodio la perjudica a la presidenta. Sin duda, claro. El 82% de la población piensa que es un asesinato y que sale perjudicado el gobierno. Claro, la pregunta obvia sería, ¿es más perjudicial esto o es más perjudicial la denuncia que iba a hacer el fiscal oportunamente? Por otra parte, creo que la muerte del fiscal de por sí no limita ni impide que esta denuncia siga su curso. De hecho, ya fue designado un nuevo juez, el juez Rafecas, hace escasamente 1 o 2 horas. O sea que esto sigue. ¿Qué podemos concluir hasta acá? Podemos concluir de que no necesariamente el gobierno en su más alta autoridad haya tenido intervención directa en el crimen del fiscal. Ahora bien, dentro de las 3 posibilidades que se manejan, una es la crisis interna dentro del poder político. Traducido sería la guerra entre sectores internos de los servicios de inteligencia del país. Esta es una de las hipótesis, ¿no es cierto? Hace también horas acaba de conocerse la amenaza de muerte a un juez, al juez Bonadío. Exactamente. Que va a intervenir ahora por el caso de los negociados de la Presidente con su enclave turístico en Calafate, en la Patagonia Argentina, con Otesur, etcétera, donde está involucrada también la sobrina de la Presidente, la fiscal Romino Mercado. Es decir, esto es muy grande, ¿no es cierto? No es solamente el caso de Nisman lo que lleva a esta situación de crisis que está viviendo nuestra Argentina. Jorge, tú conoces muy bien a las Fuerzas Armadas Argentinas. Por supuesto, fuiste partícipe y también autoridad en el ejército argentino. Participaste en un hecho muy importante allá por los años 1990. Por supuesto, la pregunta tiene que ver, y la voy a relacionar con una declaración que hizo también otro importante general, me refiero al general Ahuel, cuando habló allá por el 2014 sobre que la Argentina iba hacia un Estado fallido. En este contexto, ¿tú crees que se podría dar un hecho de una revuelta militar ante la circunstancia de descontrol que se está viviendo políticamente en la Argentina? Te diría, Agustín, que la descarto absolutamente. No creo que las Fuerzas Armadas estén en condiciones ni operativas, ni morales e intelectuales para producir un acontecimiento de esa naturaleza, pero tampoco están en condiciones morales e intelectuales de acompañar un proceso que se agudice o se agrave, como algunos calculan, a partir de que este gobierno crea o quiera permanecer en el poder. Para decirlo en otros términos, ir a una especie de chavización del proceso kirchnerista en Argentina. Las Fuerzas Armadas Argentinas no tienen la misma historia que las Fuerzas Armadas venezolanas. Ni el actual líder político en la Argentina, o liderados entre comillas, provienen de las Fuerzas Armadas, como si fue el caso de Chávez en Venezuela. Ahora, Jorge, ahí me gustaría preguntarte, si bien dices que las Fuerzas Armadas no estarían en condiciones de oponerse, o sea, bloquear la continuidad del gobierno institucional, por otro lado, ¿qué fuerzas tendría para actuar como las fuerzas que apoyaron a Chávez? Claro, si estamos hablando de apoyar
un proceso político Ajá. que se desvíe de la Constitución, me arriesgaría a asegurar de que no lo van a hacer. Bien. No lo van a hacer. Van a tratar total prescindencia de los problemas internos, ¿no es cierto? Eso seguro. Lo que no quita es que, llegado el momento y ante una agudización gravísima de la crisis, y me estoy refiriendo a un agravamiento de la violencia ya institucional en las calles, un estallido, como suele decirse, puedan llegar a tener cierto grado de intervención, pero no adscrito a una voluntad hegemónica, déspota o tiránica del gobierno. Para decirlo de otra manera, tipo árbitro, ¿no es cierto?, para evitar justamente una guerra civil. Bien. Hoy están prescindentes del proceso político las Fuerzas Armadas, desde la cúpula de los altos mandos hasta los grados inferiores. ¿Cómo ves al Congreso de la Nación para seguir respaldando la investigación que debe de llegar a esclarecer las muertes del fiscal Nisman? Bueno, el Congreso argentino siempre fue definido como una escribanía del gobierno, ¿no es cierto? O como se dice en otros países, un notarial. Sí. Notarial. El problema del Congreso es que tiene mayoría en ambas cámaras, senadores y diputados, y es difícil oponerse en las cámaras, sobre todo la oposición. Sin embargo, en este momento la oposición está tomando conciencia, se está abroquelando para denunciar este tipo de cosas. Pero no solamente el Congreso, Agustín, ONGs y asociaciones profesionales, por ejemplo, de jueces y fiscales, están en una postura absolutamente contestataria ante esta desinstitucionalización que está viviendo el país, consecuencia de la presión política que ejerce el Ejecutivo sobre todos los organismos del Estado, incluyendo la sociedad, ¿no es cierto? Jorge, vamos a pasar a otro tema, pero esto tiene que ver con la seguridad argentina. La presidenta argentina se encuentra en China, cerrando negocios de intercambio comercial, pero ya se anunció que Argentina va a ser sede de la construcción de 2 centrales nucleares con ayuda de China. ¿Cuál es tu visión prospectiva de esta situación? Bien, Agustín, muy importante esta pregunta, y tiene relación también con el tema que tocamos al principio. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo me hago es, ¿va Occidente, a partir de los países hegemónicos más importantes, permitir que la Argentina siga en este eje del mal o de lo peor, como suelo decir yo, Irán, Venezuela y otros países importantes, en el patio trasero de una potencia hegemónica como son los Estados Unidos? Estoy hablando sin juicio de valor moral, ¿no es cierto?, sino desde el punto de vista geopolítico. En Argentina se va a establecer una base satelital que, si bien dicen que es civil, es dual, porque también puede tener aplicación militar, dejando la soberanía territorial, son 200 hectáreas en la provincia de Neuquén, a esta interacción china, donde las leyes que van a funcionar van a ser chinas, y los empleados son todos chinos. Se sabe que hay militares en esto. Esta base satelital, de alguna manera, para explicarlo muy sucintamente y rápidamente, es una especie de traer al continente lo que fue en la época de Reagan la iniciativa de defensa estratégica, es decir, la guerra de las galaxias. Tener las tecnologías suficientes desde el continente para el combate o la guerra extraespacio. A esto hay que agregarle las inversiones chinas y estas 2 importantes centrales que, permitirme corregirte, no son nucleares, son hidroeléctricas, en la Patagonia, Sí, verdad. que son el río Santa Cruz, la central llamada Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, 2 ex gobernadores de esa provincia. Hay una gran injerencia china en este momento en Argentina. Eso, entiendo, afecta intereses geopolíticos. Yo repito, no sé si a través de todo este episodio que hemos vivido en estos días en Argentina, esto puede llegar a tener algún tipo de relación, lo que determinaría que el crimen
no solamente es un problema interno, sino que habría o podría haber agencias extranjeras que no les conviene a sus intereses, por ejemplo, esta alianza argentina, iraní, China, etcétera. Esto, repito, es simplemente hipótesis que habría que ir manejando, ¿no es cierto? Sin duda. Jorge, y correcto con la corrección que hiciste, en realidad yo lo miro como un poco más allá de lo que se anuncia, ¿no? Porque en principio no hay información oficial bien, digamos, clara de todo lo que se va a hacer allí. Pero hay un elemento claro que sí sé, que además de los usos civiles, va a tener también usos militares de enorme relevancia y muchos observan que podría implicar a la Argentina en un futuro conflicto militar entre los Estados Unidos y China. Exactamente, es lo que quería decirte, trataba de decirte, ¿no es cierto? De que estos aspectos de intereses. La geografía, como decía Napoleón, nos condiciona. Sí. América, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica es una masa crítica donde los intereses deben ser comunes, ¿no es cierto? Acá hay una alianza estratégica con China que puede ser peligrosa, sin duda, para la Argentina, y más cuando hay por medio. Y te aclaro otra cosa, Agustín, estos convenios con China, algunos son secretos, Sí, como fueron los que fueron, por ejemplo, como los contratos con Chevron, ¿no es cierto?, donde ni el Congreso tiene acceso a la letra chica. Tal cual. O sea, no sabemos qué hay detrás de todo esto. Hoy leíamos en los diarios, por ejemplo, que se prevé apoyo, o si se quiere, de la venta, a precios módicos, de material militar para el Ejército y la Fuerza Aérea. Todo esto tiene un significado geopolítico mucho más importante y que evidentemente modifica el teclado estratégico de la región. Sin duda. Bueno, que para aclarar y para ampliar todo esto, el senador Marino, que participó en todo esto, acaba de decir que el proyecto que se construye en Neuquén va a ser una verdadera cesión de soberanía de territorio argentino a China, ya que todo eso, además, por supuesto, va a ser custodiado en el futuro por la gendarmería y no podrá tener acceso cualquier persona o cualquier ciudadano argentino. No, de hecho, te digo más, Agustín, esa zona, la seguridad la dan los mismos chinos. Exactamente. Además, el contingente de ciudadanos chinos a la Argentina, como ha pasado en África, ¿cierto? Hoy son 200 hectáreas. Dentro de 10 años, ¿cuántas hectáreas pueden ser? Insisto, además, esa base satelital puede tener uso militar que afecta a los intereses de toda América. Y por eso creo que toda esta crisis que está viendo la Argentina hay que ver también en este contexto geopolítico estratégico. Se diría más, me llama la atención también, Agustín, que esta crisis argentina coincida con esta nueva crisis que está apareciendo en Venezuela en este momento. Coincidencia. Coincidencia al menos en tiempo, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo al capitán de fragata Salazar, claro. Sí. Marino, donde ya lo que se sabía de hace tiempo, ahora es público. Me estoy refiriendo al cartel de los soles, sí, señor. Donde ya no se apunta tanto a Maduro, que te diría que tiene los días contados, lo mismo que la influencia cubana, pero sí evitar que se arraigue o se termine de asentarse el proyecto chavista. Tal cual. Creo que es un punto muy importante eso. Por último, para no dejar pendiente uno de los temas que también me preocupan sobre esta situación de la inserción de China en Neuquén, en la República Argentina, recordemos que los empleados que trabajen en China van a regirse en su relación laboral con la legislación de Pekín. Y, por supuesto, el gobierno chino va a mantener indemne a la Argentina de toda obligación que surgiere de reclamo de cualquier naturaleza. Todo se va a resolver con la ley china. O sea, la ley china va a regir en la Argentina. Inclusive te diría, bueno, la parte jurídica o la justicia es la China. O sea, acá se ha cedido soberanía. 50 años. Yo recuerdo hace unos años, Agustín, hace varios años, cuando Estados Unidos pedía inmunidad diplomática para sus fuerzas militares, por ejemplo en Haití o para intervenir otros países, acá se la negaban. Pero acá le estamos dando ahora a China algo mucho más importante.
aparte de la inmunidad, le estamos dando territorio, le estamos dando el ejercicio de digamos, sus códigos jurídicos o judiciales. Es decir, hay otro país o otro estado, mini estado, dentro del estado argentino. Bien. Jorge, te agradecemos muchísimo esta generosidad de atender a TV Radio Miami. Realmente tu testimonio es muy importante y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Agustín. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente y hasta la próxima. Esperamos repetir muy pronto este contacto. Va a ser un gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. El licenciado en Estrategia y Organización y especialista en temas de defensa, seguridad e inteligencia estratégica, Jorge Mones Ruiz desde Buenos Aires. La pausa, volvemos.